avanzando. Bueno, entonces hoy vamos a continuar con estructura de las proteínas. Vamos a hablar del experimento de Atkinson, vamos a hablar un poquito de los tratamientos indajados, o sea, in vivo, análisis de técnicas de análisis de proteínas, y bueno, hasta ahí terminamos esa parte de proteínas y empezamos el martes por enzimas y el siguiente viernes ya terminamos todo el tema. Recordar entonces que el seminario, el seminario quedó el miércoles 26 de noviembre de 4 a 7 en la sala magistral, el auditorio magistral del complejo 2, la sala 2. ¿Cuál es la sala 2? ¿De la derecha? ¿La 2 es donde vimos oficio? No, más chiquita. ¿Esa? Sí, y el parcial final es el de hoy en 15, de 4 a 7 en este salón. Vamos a hacer primero el parcial de teoría y después de la con una pequeña pausa. ¿Ah? ¿Cuál es más difícil? Recuerden que esto va a ser de selección múltiple. O sea, Pedro. ¿Cuántas preguntas? Oigan, No diga eso. no sé porque tenemos mucho que preguntar, digamos. Profe, o sea, ¿cómo así? ¿El parcial final es de teoría? ¿Teórico? ¿O es Bueno, el parcial final es laboratorio, pero pero ahora está primero como teoría, pausa y después laboratorio. O sea, son dos exámenes. Sí. El parcial de teoría es de inconsciente. Bueno, estoy preguntando todavía muy temprano, mira que lo tengo que hablar. Profe, nos No, preocupa. pero ¿cómo preguntar eso? ¿Listo? Entonces ya quedamos. Necesitamos un 5, profe. No, pero les estoy dando. No importa. O sea, la verdad, yo creo que les estoy. Bueno, vamos con comprehension. Ay, Vamos con comprensión. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de unos aminoácidos modificados, ¿no? Esta es la metionina y esta es la formilmetionina. ¿Sí? Sí la ven, ¿no? Ven la estructura. Obviamente, esa manera de presentarlo me enerva, pero así como lo presentan en el mismo sitio, ¿cierto? Está mal, ¿cierto? Usualmente uno no ve un aminoácido así, pero lo que, y por lo que la puse es por la formilmetionina. Ustedes sí reconocen la formilmetionina, ¿no? ay. Sara, tú sí la Profe, reconoces. yo tengo una pequeña duda. ¿Qué es la formilmetionina? Es el jugador de iniciación en las bacterias. Las bacterias inician la síntesis de proteínas con la formilmetionina, ¿no? Entonces ahora les iba a hacer una pregunta. Si vamos a hacer el cálculo del punto isoeléctrico de este es igual al cálculo del punto isoeléctrico de este, las mismas llevan el mismo apellido de metionina, ¿tendrán el mismo punto isoeléctrico? ¿Sí o no? Y si no, ¿por qué? Pues, Pero entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué creen que va a ser el punto isoeléctrico en este caso versus este caso? ¿Metionina qué tipo de aminoácido es? positiva, carga positiva. Es la lactosa. Este es hidrofóbico. Entonces, para los hidrofóbicos, el punto isoeléctrico, ¿cuánto es? Tiene un valor que ya eso no tienen que, ya ni siquiera hay que calcularlo, ¿no? ¿Cómo se calcula el punto isoeléctrico en los aminoácidos hidrofóbicos? ¿Ah? Sí, exacto, el 6. Pongamos el 6 ahí como en promedio, ¿no? Teniendo en cuenta que el pK del carboxilo, digamos que es 2 y el del alfa amino es 10, 12 dividido 6, en promedio, digamos, ¿no? Y aquí, ¿cuántos grupos ionizables tienen en este? ¿Ah? No lo tienes. Lo acaban de decir ustedes, ¿no? Este grupo ya no es ionizable. Entonces solo vamos a tener un grupo ionizable. Entonces, ¿eso qué quiere decir?
que el punto isoeléctrico en dónde estaría. No lo vamos a calcular, pero por lo menos analicémoslo. Es lo que yo les digo, que analicemos la vaina y démosle un contexto. ¿Cómo estaría? ¿Qué punto estaría? ¿Qué cuándo? Si es el pH, la carga neta es 0. Entonces, en este caso lo calculamos 6, quiere decir que pH 6 vamos a tener una carga neta 0 debido a que tiene, en este caso, un interior 0,1%, pero en este con un solo grupo ionizable la cosa cambia un poco, ¿no? La cosa cambia un poco porque si ponemos que en promedio el pKa de ese COH, el alfa carboxilo, está, digamos, 253 para la mesionina. Entonces, ¿eso qué quiere decir? El pKa del COH es alrededor de 3. ¿Qué pasa en ese pH 3? Ahora sí, Juan, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tú escribiste en el parcial? ¿Te acuerdas? ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas cómo le pagaste la definición del punto de vista? Ahí sí. No quería decir nombres, pero Juan. Entonces, ¿qué pasa al pKa 3 en términos en porcentaje? 50-50. Siempre. ¿Cierto? O sea, ahí todavía tenemos ya una población que está ionizada y otra población que está protonada, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que para el pH en el que este aminoácido va a estar 100% protonado, ¿cierto? Va más hacia lo ácido, ¿verdad? O sea, aquí en el pKa tenemos 50-50. ¿Sí? 50-50. Eso quiere decir que nos tenemos que bajar más en el pH para tener la condición totalmente neutra de esta fórmula química. O sea que ven cómo cambia la cosa solo por modificarle la modificación de uno de los grupos. ¿Sí? ¿Ese debe estar en un ambiente mucho más ácido para que esté totalmente ionizado? Sí. No, un ambiente más ácido para que no tenga carga. Perdón, sí. Para que no se... Dime, Brian. Porque el metilo de la cadena no es ionizable. No, esto no es ionizable. ¿Por qué? ¿El metilo? No es ni ácido ni básico. No, eso es totalmente... ¿sí? Ese no hace parte este no es un donador ni un aceptor de protones. El grupo de metilo no. El OH sí, ¿cierto? El carboxilo sí, el amino sí. Es un aceptor, el otro es un donador. Pero el grupo metilo no tiene nada no es ionizable, por eso estos hacen parte del grupo de los hidrofoides. Entonces, solo como para indicarles que, si bien es cierto aquí el punto isoeléctrico está en 6, como lo dice Sebastián, aquí el punto isoeléctrico, solo con la modificación de esta formil, ¿cierto? De este grupo formil, nos baja el punto isoeléctrico por debajo de pH 3, o sea, estamos hablando que el punto isoeléctrico de esto está por el rango de pH 1,5, por ahí, y solo con la modificación, ¿sí? Ya el resto depende de este grupo ionizado. Esto lo decía solo porque ahí vamos a tener ejemplos de aminoácidos modificados en donde ya uno de los grupos funcionales ionizables ya no se puede ionizar, entonces eso altera los cálculos. Profe, acá, yo haciendo una lógica rara, se supone que este es el que le da como ese +1, ¿no? El NH2. Como él es el que está mal representado, es un NH3 más y COH. Este se supone que cuando yo lo reemplazo, voy a quedar en un ambiente más ácido para cuando él esté totalmente ionizado, ¿cierto? Pero si fuera al contrario y se uniera más bien hacia el COH, estaría que estar en un ambiente más básico, ¿no? Porque ahora tendría el +1. No, aquí ya no hay +1. No, o sea, si usted en vez de colocar en vez de poner un grupo funcional arriba en el LH2, lo colocara en el COH, tendería más para el ambiente tendría que ser al contrario, ¿no? Tendría que ser un ambiente más básico porque tengo un NH
2A más 1 y ya perdí el de Bueno, OH. si lo pones acá. Sí, pones Sería al acá, contrario, sí. tendría que Sí. ser un ambiente más básico. Creo que 5 por eso no. Bueno, este es un aminoácido modificado que está alterando, que es el aminoácido de inicio de la síntesis de la proteína en las bacterias. Usualmente las bacterias remueven este aminoácido cuando sintetizan sus proteínas, y en algunos casos las proteínas que tienen formimethionina pues marcan uno de los o generan uno de los patrones. Yo no sé si vieron eso en inmunología. ¿Sí lo vieron, cierto? No sé. Los microbial molecular patterns, los MMP, los patrones microbianos moleculares. Sí. Este es uno de los patrones microbianos, porque nosotros no hacemos formulación. Eso. Los PAM. Eso hace parte de los MAPs. Exacto. Porque esto lo tienen las bacterias, pero no lo tenemos nosotros. José. Una pregunta, después de la modificación que es el aminoácido, ¿el punto eléctrico puede aumentar o siempre va a disminuir? El punto isoeléctrico, dices. Y se le echa. Sí. Pues Sí, depende, era lo que decía aquí, Era lo que decía. Era lo que decía Lady. En vez de- Dependiendo de cuál es el El- grupo que estás modificando, pues eso te va a alterar hacia lo más básico o hacia lo más. Eso ya depende. Bueno. Piri, yo voy. Pero bueno, este punto iba a. Vieron que ni le pusimos números ni nada de eso, solamente análisis, ¿no? Solamente análisis. Es ver que una modificación. Gracias. Una modificación ya nos altera la lógica del punto isoeléctrico, ¿no? Bueno, habíamos puesto como ejercicio estimar el punto isoeléctrico de este péptido. ¿Cómo les fue? ¿Sí lo hicieron? ¿No lo hicieron? ¿Lo hacemos? Sí. Bueno, entonces en términos de complejidad, ¿qué es esto? ¿Cómo lo denominamos? Recuerden la nomenclatura, ¿no? Este está 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Tiene 5 residuos. Recuerdan que le llamamos a esta hora residuos, ¿no? Les había comentado que cuando hablamos en el lenguaje de 3, en la abreviatura de 3 letras, aquí sí hay que mencionar hay que poner el guión, ¿no? El guión entonces nos va a representar ¿qué? El enlace cartílago, ¿no? Cuando lo hacemos entonces de una letra como es K, Y es blue es. No. D. La Q es la glutamina. Este es el y la glucosa. La glucosa es GLC. La bioquímica come mucho con eso, ¿verdad? Entonces, glu no es glucosa, es glutámico, ¿no? Y es LNQ y glucosa es GLC. Está borrado, no tengo borrado. Ahí borrado. Bueno, entonces, listo, tenemos un pentapéptido, ¿no es verdad? No está modificado, ¿cierto? Entonces asumimos que aquí ¿quién está? El alfa amino, ¿cierto? ¿Y aquí quién está? Gracias, chicos. ¿Y aquí quién está? El amino carboxilo, ¿no? Recuerden que la síntesis de proteínas se hace amino a carboxilo, ¿no? Bueno, entonces esta es la orientación, amino, carboxilo. Listo, entonces ¿qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? Bueno, ya definimos, este es un péptido que no está modificado, tenemos un alfa-amino, tenemos un alfa-carboxilo, tenemos... Entonces ahora el siguiente paso a nuestro análisis, ¿qué es?
¿Las qué? Exactamente, los grupos ionizables. Entonces, ¿cuáles son los aminoácidos que tienen grupo ionizable y cuál grupo ionizable? Entonces, primero, ¿cuáles son ionizables? Solamente analicemos. La lisina, ¿cierto? La lisina y la citrulina. Entonces tenemos tres con grupo ionizable. La lisina, ¿cierto? Es un grupo NH3, ¿cierto? La histidina tiene también un grupo NH+. Y el glutámico tiene un carboxilo, ¿no? Que podemos poner así. ¡Listo! Entonces ahí ya tenemos todo lo que necesitamos para empezar a organizar nuestra tablita. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, ¿cómo era el paso ahí? Ya les digo que esa es mi estrategia. Pero mi estrategia no que yo la diseñé, sino que yo de varias estrategias para primero una tabla, ¿sí, verdad? Con la tabla con los puntos. Sí. Bueno, entonces, recuerdan que era lo que habíamos dicho en esa tabla, ¿no? Lo primero es organizar una tabla. La tabla de todos los pequeños para mano. Ah, sí, porfa. Alguien que se va, está en todo caso ahí en el Moodle, ahí está la tabla de puntos de pecados. ¿Alguien tiene por ahí? ¿La tienes? El alfa-amino de la lisina, ¿qué valor tiene? Principalmente se empieza por el carboxilo, ¿no? No, se empieza por el menor y se termina por el mayor. El carboxilo. Empieza por el segundo. Pero parece que estaba preguntando. Entonces, de la glucosa, De la De la Respóndale, compañero, y después él lo organiza. ¿Dónde lo están viendo? ¿Y tú dónde estás viendo? el de la lisina, ¿vale? El del R. La lisina tiene 10,5. El de la histidina. ¿Quién tiene la tabla por ahí? ¿6 no? ¿Están en Moodle? Y el de... No, el histamínico no. El histamínico. Entonces uno los organiza de menor a mayor. Estamos viendo siembras, pero Estoy viendo las endomonas. mira mi resistente. Me salió súper resistente. Pero esos son los pequeños momentos que nos hace amar la carrera. ¿En serio? ¿Era una bacteria resistente? No, sino la siembra. Bueno, entonces recuerden que el primer paso en esto, ojo con eso, porque ahí nos vamos, esto fijo les va a salir un parcial, ¿no? Uy. Entonces, organizamos, en la tabla vamos a organizar de menor a mayor los pKa, ¿no? Esa es una de las cosas. Bueno, primero que todo organizamos los grupos ionizables, taca, ¿cierto? ¿Qué es lo que está haciendo ahí Sebastián? De menor a mayor. Por el último siempre La lisina. Listo. Ahí estamos. Entonces, la siguiente columna recuerden que vamos a poner dos columnas para la carga, ¿no? De protonado y de protonado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la carga cuando ese grupo está protonado y cuál es la carga cuando está deprotonado? Con el caso pasado, el de la clase, ahí teníamos, por ejemplo, la histidina que nos alteraba un poquito el asunto, pero en este sí es papita valor. Cuando el el carboxilo está protonado, exacto, la carga es 0, ¿no? Y cuando está deprotonado es -1. El glutámico también es un carboxilo, entonces el protonado 0, el protonado -1, y de ahí en adelante, cuando los aminos sean aminos primarios, secundarios, terciarios,
están protonados o deprotonados, pues entonces ahí ya tenemos más 1 y 0. Listo, ahí está. ¿Cierto? Entonces tenemos esta situación, menos 1, menos 1, más 1, más 1, más 1. Bueno, entonces, de hecho, ya ahí uno se podría imaginar por dónde estaría el punto isoeléctrico, pero bueno, ¿tú cómo harías? De ahí cómo harías. Yo nos había dicho que agarráramos tres valores de PH. Tres valores, sí. 3, 7 y 9, que no se más intermedio entre todos. Sí. Y ver cuál de todos Como da 0. quieras. O sea, como intentar adivinar cuál es el valor, así adivinando que me da 0. Sí. Luego buscar los dos que sean más cercanos a ese. Exacto. Y promediarlos y ese es el punto. Exacto. Y una pregunta que hacía José, de pronto en esta tabla uno ya se puede imaginar por dónde va la cosa solo por ver el arreglo de los de las cargas, ¿no? Sí. Como estamos buscando el 0, ya ustedes la verían por dónde está, ¿no? Por acá. Exactamente. Entonces podrías intentar a ver qué pasa. Uy, eso tiene que ser como 6 punto algo. Si quieres algo 4, 7 y 6, a mirar a ver qué tal. Pero ahí ya ustedes pueden ver más o menos por dónde va la cosa, ¿no? O sea, Hazla como quieras. Como quieras. Ahí vemos. pues voy a agarrar estas dos que voy a ver. Ando con el 8, ¿no? Hagámoslo como ese. Lo hago con 3, 7 y 10. Hagámosla así. Lo voy a hacer entre estas dos primeras. Como quieras. Me promedian esto porque Espera, a ver si le pego bien. Pero recuerden en todo caso que en nuestro análisis, nosotros en la clase hacíamos, por ejemplo, solamente por hacer pH 3. 125. ¿Recuerdan que mirábamos cuál era la carga del péptido a pH 3? ¿Cuál era la carga del péptido? Ya Menos 1 más 2. Ya más 2 sería menos 1 y como es pH 3, entonces aquí tenemos que estos dos más 3, ¿no? Entonces sería más 2, está cargado. A pH 7, ya creo que ahí Sebastián ya lo solucionó. A pH 7, ¿cómo haría la carga? Ya menos 2. Ya tenemos aquí, estos son todos 0, ¿cierto? Ya menos 2. Perdón, menos 2 más. No, pero eso No, ese simplemente te está diciendo que ese pH, Alrededor de sí, pH 10, Y 8 ahí al pH 10, ahí ya tenemos estos dos, ¿cierto? Nos da un menos 2 más. sería la abajo y todo bien. No, Esto cierto. ya tiene 0, 0, podríamos ponerle más 1 si quieren. Y aquí sería menos 1. Todo lo más cercano a Es 6 y 8. es 6 y 8, sí. Claro, porque estás en 7. Aquí me da más 1. Tiene 5, 12. Daría 7.4. 7, 47, 5. 48. Bueno, sé que estamos haciendo. Entonces te daría 6, 6 más 6 más 8,95 8,95 dividido 2. ¿Y eso cuánto da? 7,48. 7,40. Digo, redondeando. Redondeando. Punto y seis. Ese sería un cálculo ahí. Chambón. Bueno, gracias. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Les quedó claro? ¿Sí? Pero mira que ya Sebastián estaba diciendo, yo la veo como por acá. Eso ya lo estoy viendo como por ahí. Ya solo con esta tabla uno ya puede anticipar por dónde es que va, por dónde es que iría ese punto isoeléctrico, teniendo en cuenta que el punto isoeléctrico es un valor de pH en el que la carga neta va a ser 0. Entonces ahí más o menos viendo las cargas cuando se de protona o protona, ¿sí? Como está protonado ya uno más o menos puede anticipar dónde se puede. No, pero no hay una forma de hacerlo más directo porque digamos, Por computador. jugar a la adivinanza. No. Eso es como lo que estábamos haciendo en la regla, ¿no? Se demora un poquito, pero por lo menos es más.
Esta es una manera como el de la regla, que te da por lo menos la idea de dónde va a estar la carga. ¿Recuerdas que en la regla decíamos que en este espacio vamos a tener menos 1, aquí 0, más 1? Esta es una manera muy sencilla de hacerlo y por lo menos ya se ve. Sí, hay cálculos, pero los cálculos de pronto ya se vuelven muy mecánicos en todo el papel, ¿no? Si ya se da la fórmula, pues listo, perdón. Entonces, ahí ya queda esta parte, ¿no? Si hay alguno de estos grupos que están modificados, ¿cierto? Si estuvieran ya modificados los grupos, pues entonces ahí ya cambiarían los cálculos de nuestro pH. Y les voy anticipando que fijo les va a salir uno modificado en el parcial. De este es sí, los modificados no se toman en cuenta. ¿Se acuerdan que vimos ahorita en el aspartame 1? En la clase pasada, en el aspartame vimos que era una aminoácido modificado y eso pues ya no se tiene en cuenta no se tiene en cuenta porque ya, por ejemplo, en el caso del aspartame, el alfa carboxilo estaba modificado con un metilo. Entonces eso ya inhibía, que es lo que comentábamos ahorita. Ya con eso, pues el alfa amino no se va a tener en cuenta en esta planta. Bueno. Puede ser. Porque digamos, ella termina el 2 de pero solamente una tiene carga. Una sola. No sé por qué. Solo una. Es una, pero lo que tú dices es cierto, uno puede modificar el aminoácido de tal manera que se vuelva, digamos, que puedas meter otro grupo de aminoácidos. Eso ya es como verdad. Bueno, entonces, chicos y chicas, entonces, ahora ya les digo, uno puede mirar el péptido en un programa y el programa te deduce el punto eléctrico en 2 segundos, menos. Y ya con eso, pero especialmente para proteínas. Para proteínas. Bueno, entonces, estábamos revisando la semana pasada la estructura y los niveles estructurales de la proteína, ¿no? De esto, pues, ¿qué hablábamos? Que la estructura es el prerequisito para la función, ¿es verdad? La estructura es el prerequisito para la función. Y hablábamos de algunos términos importantes para manejar de aquí en adelante, que era el de proteína nativa y estabilidad, eso es clave. Hablábamos que la proteína nativa era la proteína en su conformación funcional y la estabilidad era mantener esa tendencia a mantener su conformación nativa. Estamos en esas dos, ¿no? Una proteína siempre va a estar en esa dicotomía de cuánto es el tiempo de vida media de una proteína en una célula. Sí, hay algunas proteínas que se reciclan rápidamente, otras que permanecen por mucho más estable, por mucho más tiempo, y esa estabilidad pues va a ser clave la conformación de la proteína. En algunos casos implica que la proteína, por ejemplo, va a adquirir cierto tipo de enlaces que la van a hacer más estable. Por ejemplo, yo les comentaba que los puentes de sulfuro son ese tipo de enlaces que vuelven a la proteína mucho más estable, ¿no? Ahorita vamos a ver el ejemplo cuando veamos el experimento de Amundsen, a que nos referimos por los puentes de sulfuro. Entonces, ya esto creo que ya simplemente lo vamos a revisar. Hablábamos de la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, que no necesariamente todas las proteínas van a tener esa estructura, ¿no? La estructura primaria, ¿cuál es? La secuencia de los aminoácidos en los poliaminoácidos, eso es todo. La secuencia de aminoácidos, ya veíamos esto, aquí está en abreviatura de una letra. Recuerden que en abreviatura de una letra uno no pone guión, no se pone guión, pero queda implícito que si partimos de acá hasta acá, todo está enlazado por un enlace peptídico. Por lo tanto, la interacción que estabiliza la estructura primaria es ¿cuál? ¿Covalente o no covalente? Covalente, ¿cierto? La estructura primaria
viene estabilizada por un enlace covalente que es el enlace peptídico, ¿cierto? Esa es la primera. Bien. ¿Por qué dices que solo peptídico? La proteína funcional es de la o sea, como una proteína que está haciendo una función, es lo que está en el opuesto es estructura nativa desnaturalizada, que es escribir. Ya vas a ver que no todas las proteínas tienen todos los niveles de estructura. ¿Sí? Hay algunas que tienen secundaria y pasa de secundaria por pasar a terciaria y pasa a terciaria. La terciaria es uno de los niveles estructurales más interesantes, es el plegamiento, pero no todas las proteínas se pligan, no todas las proteínas se pligan. Bueno, pasamos a la estructura secundaria. Yo no sé si se acuerdan esa estructura que pasa. ¿Qué interacciones vamos a tener en la estructura secundaria? Son interacciones locales, ¿no? Va saliendo el polipéptido del ribosoma y empieza, en aminoácidos que están cerca, empiezan a interactuar de una manera particular, y dependiendo de la estructura, pues vamos a tener al menos dos, que son las más importantes, que son el alfa hélice y la hebra beta. Y la hebra beta, a su vez, se puede organizar en hojas. ¿Sí? ¿Qué es lo importante del alfa hélice y la hebra beta? Que las interacciones se realizan por puentes de hidrógeno, por interacciones no covalentes entre los átomos del esqueleto polipeptídico. Este es el esqueleto polipeptídico. Recuerden, el esqueleto polipeptídico es este que estamos mostrando acá, ¿cierto? Y las cadenas laterales en el alfa hélice se exponen hacia afuera, ¿no? Y el esqueleto polipeptídico es este que está acá, que es este mismo que está acá, ¿sí? CCN, ese es el esqueleto polipeptídico con el carbonilo exponiéndose de manera regular hacia arriba, hacia abajo, y esto es lo que permite que el oxígeno interactúe con el hidrógeno del alfa amino de otro grupo que está separado 4 aminoácidos más allá, y que en algunas situaciones permita que se genere una hélice, ¿cierto?, que va a ser el alfa hélice, o que genere este tipo de estructuras que son las hebras beta, las hojas beta, sí, que van a ser básicamente zigzagueanas, ¿no? Pero las interacciones ocurren de manera no covalente entre los átomos del esqueleto polipeptídico. Eso es importante, es el esqueleto polipeptídico el que está interactuando a través del oxígeno y el hidrógeno por puentes de hidrógeno. En este sí, aquí todo es un mismo polipeptídico. ¿Esto? Esa es una buena pregunta. Y hay programas que ya te pueden anticipar si a lo largo de una estructura primaria esa te puede generar una estructura secundaria. No todas, o sea, de esto que estábamos viendo aquí, tú así solo por ver esto no puedes determinar en dónde se podría armar una estructura secundaria, pero hay algoritmos que ya se alimentaron con las estructuras determinadas experimentalmente y sí te dicen que hay ciertos residuos que organizados en un polipéptido te pueden generar una interacción que sea tipo alfa hélice o hebra beta. ¿Sí? Creo que la hebra beta podría ser la celulosa. Se ve igualito. ¿Ah? Se ve igualito a la celulosa. ¿A la celulosa? Se ve igualito. No, pero no. Dime. Bueno, pero entonces, pues vamos al punto. Entonces, la estructura secundaria va a ser interacciones locales, pero lo que quiero que se lleven acá es que para esta estructura secundaria, que solo les estoy presentando dos de los ejemplos más famosos, que es el alfa hélice y la hebra hojas beta, tenemos más. Uno que se llama coil, por ejemplo, hay giro beta también, pero las más célebres son el alfa hélice y la hebra beta, que ya se van a dar cuenta, hacen parte de muchas de las proteínas, por ejemplo, globulares, o de proteínas en poros, por ejemplo, en poros de membrana. Esos poros de membrana utilizan hojas beta para recubrir
para hacer como la superficie del barril, que es el poro, utilizan eso. Dependiendo de la funcionalidad de la proteína, se utiliza más una que otra, pero es para comentar es que esto en todo caso, esta es la estructura secundaria, interacciones locales que se realizan por puentes de hidrógeno entre el oxígeno del carbonilo de un residuo con el hidrógeno del alfa-amino de residuos que están separados por pocos aminoácidos. Pero sigue siendo la misma hebra. Miren, por ejemplo, aquí lo vemos, aquí está el oxígeno de este residuo que está interactuando con el residuo con el hidrógeno de este residuo que está separado aproximadamente 4 aminoácidos el uno del otro, y eso genera el alfa hélice. No todas las proteínas tienen alfa hélice, no todas las proteínas tienen hebras beta, muchas tienen las dos, y esto se puede deducir mediante informática, ¿sí? Esto ya hay algoritmos que te lo pueden predecir, ya se sabe más o menos, venga, este aminoácido aquí y este 4 hacia acá nos puede generar un aminoácido. Es importante lo que les estoy diciendo acerca de las cadenas laterales. En el alfa hélice las cadenas laterales quedan expuestas hacia afuera, en la hebra beta también las cadenas laterales quedan expuestas hacia afuera, ¿sí? del eje principal de la interacción entre los residuos. Eso es clave. ¿Por qué? Porque eso nos lleva hacia la posibilidad de generar el siguiente nivel estructural, que es la estructura. Esta es la hebra beta. El siguiente nivel estructural es la estructura terciaria, y aquí estamos con el fenómeno del plegamiento, ¿sí? Entonces ya en la secundaria ya decíamos que son locales, interacciones locales. En este fenómeno de plegamiento vamos a tener interacciones distales. O sea, podemos tener interacciones entre aminoácidos que hacen parte, por ejemplo, de una estructura secundaria. Podemos tener esta estructura que está muy al principio de la proteína con esta hebra, con esta alfa hélice que está al final de la proteína, ¿sí? Entonces eso hace que la proteína se pliegue. Esas interacciones van a permitir que la proteína se pliegue y adquiera su función, su estructura final. Esa es una estructura terciaria, ¿no? Entonces el plegamiento va a permitir que la proteína adquiera una estructura particular, y aquí va a ser muy importante la presencia del agua, ¿sí? La presencia del agua. Recuerden que la vida está disuelta en agua, y el agua va a decidir el patrón de plegamiento de la proteína. ¿Por qué? Porque ya vimos que hay residuos, ¿cierto?, que tienen cadenas laterales que son hidrofílicas. Por eso jodí tanto con lo hidrofílico en el parcial, e hidrofóbico, punto. Esas son las dos categorías que tenemos en el patrón de interacción con el agua, ¿sí o sí? Se pone a poner polar y todo eso. No, ahí no, es hidrofílico, hidrofóbico, punto final, ya no más. Eso es el patrón de interacción. ¿Y por qué es importante que manejemos esa terminología? Porque en el plegamiento, aquellas cadenas laterales que son hidrofílicas, pues van a quedar expuestas hacia afuera, y las que son hidrofóbicas van a quedar enterradas adentro de la proteína, ¿cierto? Entonces, en estas alfa hélices, ¿sí?, aquellos residuos que son hidrofílicos, ellos van a estar expuestos hacia la parte acuosa, y aquellos residuos que son hidrofóbicos van a quedar aquí enterrados. Casi que todos las cadenas laterales que hacen, o casi todos los bolsillos de receptores o los sitios activos de las enzimas están enterrados en la proteína, y están recubiertos con muchos aminoácidos que son hidrofóbicos. No quiere decir que sea exclusivo, pero estoy hablando de principalmente, ¿no? Principalmente. Pero entonces, el agua junto con los residuos, que recuerden que están expuestos hacia afuera, en todos los casos, ellos son los que van a promover el plegamiento de la proteína. Entonces, clave aquí, la palabra clave es plegamiento. La proteína va a adquirir de acuerdo con su interacción del agua, pues va a adquirir una estructura que finalmente va a ser la clave del funcionamiento. Entonces ahí enterramos el sitio activo de la enzima, ¿cierto? Denaturalizado sería, se expone esto y ya no va a funcionar como un sitio activo. Entonces, eso es claro. Y no todas las proteínas van a tener
este plegamiento, como lo vamos a ver en un segundo. Bueno, entonces ustedes imaginarán que para plegar estas proteínas, la cosa no va a ser tan fácil como solo puentes de hidrógeno, ¿no? Esa va a ser una de las interacciones, ¿cierto? Esa solo es una de las interacciones que van a regular el plegamiento de una proteína, no covalentes, ¿no? De los puentes de hidrógeno, eso es solamente uno. Entonces aquí tenemos claramente puentes de hidrógeno, ¿cierto? Pero también podemos tener interacciones por puentes salinos o enlaces iónicos, ¿cierto? Ahí ya también podemos tenerlo. Recuerden que estas interacciones ya están a nivel de las cadenas laterales, son las que están interactuando unas con la otra. Tenemos también las interacciones hidrofóbicas. Esto es lo que yo les estaba comentando. Estas realmente son muy importantes en el plegamiento porque ellas son las que están generando esos bolsillos de receptores, bolsillos de las enzimas, de los sitios activos de las enzimas. Entonces las interacciones hidrofóbicas son realmente muy importantes en el plegamiento de estructura terciaria. A veces necesitamos ciertos cofactores, ¿cierto? Como hierro, zinc, que nos ayudan o le ayudan a la proteína a adquirir esa conformación, ¿sí? Y por eso es por lo que nosotros necesitamos muchas veces estos microelementos en nuestra dieta, ¿no? Porque estos definitivamente ayudan a ese plegamiento de la proteína, ¿sí? Eso lo ayuda. Ellas básicamente lo que hacen es conjugar esos iones, los conjugan y les sirve para traer dos regiones que están distales de la proteína, son claves para la estabilización. Y como pueden ver acá, en la estructura terciaria también puede servirnos un enlace covalente, ¿cierto? El enlace covalente que ocurre por la oxidación de las cisteínas, que recuerden que la oxidación de las cisteínas genera puentes de sulfuro. O sea que aquí tenemos, para estructura terciaria tenemos todas las interacciones posibles, ¿no? No necesariamente todas ocurren en la misma proteína, ¿sí? Eso, por ejemplo, no lo tenemos en todas las proteínas, algunas que no tienen interacciones con cationes o con aniones, pero algunas sí lo necesitarán. Esto tampoco ocurre en todas las proteínas en estructura secundaria, ¿sí? La RNasa, que vamos a ver en un segundo, lo tiene, pero hay otras que no lo tienen. Pero todas estas definitivamente las podemos encontrar que van a estabilizar la estructura terciaria. Entonces esta es una generalidad, pero la particularidad pues ya depende de la proteína que hablemos. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Entonces, la diferencia en secundaria y terciaria, ¿qué es? Plegamiento. ¿Ah? Bueno, es eso. ¿Sí? Plegamiento. Pero entonces, ¿qué dirías? En secundaria es puente de hidrógeno. O sea, ahí sí, netamente puente de hidrógeno. En secundaria no tiene más. Es local, pero otra cosa, bueno, y aquí también tenemos puentes de hidrógeno en la terciaria. Entonces, ¿cuál es en la secundaria, qué es el punto clave de ese puente de hidrógeno? No puede haber covalente. Bueno, sí, pero porque el puente de hidrógeno pues tiene esta propiedad. Un carbonilo y el hidrógeno. Recuerden que esos puentes de hidrógeno en la secundaria es puentes de hidrógeno del esqueleto polipeptídico, NSCC, ¿no? El oxígeno carbonilo con el hidrógeno de un amino, ellos son los que están definiendo la estructura secundaria. Mientras que los puentes de hidrógeno en la terciaria, esos ya son puentes de hidrógeno que surgen por interacción entre las cadenas laterales. Y por eso vimos cadenas laterales polares, ¿cierto? Cadenas laterales polares. Por ejemplo, ¿qué cadena lateral polar podría interactuar con quién? Dime. Podría decir que en la secundaria también la gran diferencia es que los residuos están perpendiculares. Que en la secundaria, en las que yo les mostré, La diferencia pues con la terciaria que ya es cuando sí, en la terciaria se pliega, pero la verdadera diferencia es que las interacciones por puentes de hidrógeno en la secundaria ocurre entre el oxígeno del carbonilo y el hidrógeno del amino, ¿sí? Del esqueleto polipeptídico. Punto.
Esos son los que están definiendo la estructura secundaria. Mientras que la terciaria, los puentes de hidrógeno están ocurriendo es entre la interacción de las cadenas laterales. Ya no el esqueleto polipeptídico, ¿sí? El esqueleto polipeptídico, recuerden que es como el esqueleto fosfodiéster del DNA, punto, ¿no? Ese es la hebra, ¿cierto? Recuerden que eso es común para todas las proteínas, lo que es diferente es las cadenas laterales. Profe, en la terciaria y en la cuaternaria, ¿los puentes de hidrógeno son entre las cadenas? ¿En ambas o solamente en la terciaria? Ya vamos a ver la cuaternaria, y en la cuaternaria ya también las cadenas laterales van a interactuar, pero entre dos proteínas diferentes, ¿no? Sí. Bueno, entonces por favor no se le olvide que esto que estamos viendo acá está ocurriendo, por ejemplo, tírate un ejemplo de un puente de hidrógeno entre dos aminoácidos, por ejemplo, una asparagina, por ejemplo, interactuando con una serina, ¿cierto? Estarían ahí, ¿cierto? Esos son polares. Para eso es que clasificamos los aminoácidos, ¿no? Polares. Iónicos, ¿quién podría ser? ¿Qué aminoácidos aquí? ¿Quién nos podría estar? Ácido aspartico con lisina. Con la lisina, esa es lo que se acuerda todo el mundo. Ay, Pero por eso lo organizamos así, para que ustedes puedan entender eso, ¿no? Para que puedan entender esto. Ojo, estos puentes de hidrógeno son los puentes de hidrógeno que se generan entre los residuos, entre las cadenas laterales de los. Bueno, y las interacciones hidrofóbicas, ustedes ya saben que son las fuerzas de Van der Waals, ¿cierto? Esas. Y la estructura cuaternaria, esa estructura cuaternaria ya por definición es una estructura que se genera por la interacción entre más de dos o más polipéptidos. Ya es un cuaternario, ¿sí? Esa es una estructura cuaternaria. El ejemplo clásico es la hemoglobina, que la hemoglobina, para que sea funcional, necesitamos que esté constituida de 4 subunidades, ¿no? 2 alfa y 2 beta. Y además esas alfa y beta, ellas conjugan un grupo hemo que tiene a su vez un hierro, ¿no? Que tiene un catión hierro. Ellos conjugan, ¿verdad? Ahí tenemos todo. ¿Quién es el que está estabilizando esta estructura para la estructura cuaternaria? Pues entonces ahí se parece muchísimo a la terciaria. O sea, tenemos puentes de hidrógeno, ¿sí? Tenemos puentes salinos, ¿cierto? Salinos. Podemos tener enlaces disulfuro, ¿sí? Eso también lo podemos tener. O sea, básicamente lo de la terciaria aplica a la cuaternaria con la salvedad que en la cuaternaria, por definición, es 2 o más péptidos. Punto final. Ya. ¿Listo? De ahí para adelante. Y con eso que queremos decir, que la estructura, cuando alguien ya le habla de que esta proteína funciona, la estructura cuaternaria de esta proteína, ya ustedes saben que ya más de los péptidos hay. Lo hablábamos en la clase que, por ejemplo, la ARN polimerasa, ¿cierto? Bacteriana, ¿cierto? Que es una holoenzima, tiene estructura cuaternaria. Tiene 2 subunidades alfa, beta 1, beta 2, W y sigma, además, ¿no? Esa es la funcional. Pero esas son interacciones, por ejemplo, en este caso particular, son interacciones no covalentes que están reguladas por aminoácidos polares encargados y que se separan rápidamente. No todas las proteínas van a tener estructura cuaternaria. Y entonces esto nos lleva a definir 2 grandes grupos de proteínas. ¿Listo? Por ejemplo, estas proteínas fibrosas. Las proteínas fibrosas que tienen. Sí, dime. Eso ya vamos a hablar ahorita. Está bien que lo preguntes porque tengo una diapo para eso. Entonces, 2 grupos de proteínas vamos a tener: las proteínas fibrosas y las proteínas globulares. En las fibrosas, pues van a tener ante todo, son esas proteínas que tienen función ante todo estructural, soporte estructural, ¿no? Son proteínas de alta resistencia, ellas forman estructuras que son similares a cuerdas, ¿cierto? Tienen un alto contenido de aminoácidos hidrofóbicos y como pues tienen alto contenido de aminoácidos hidrofóbicos, su comportamiento frente al agua es insoluble, ¿no?
El ejemplo de este tipo de proteínas son la creatina, la elastina y el colágeno, que ¿quién está aquí de colágeno? ¿Quién va a hablar de colágeno acá? ¿No? ¿No hay? Bueno, ustedes. El colágeno ya no, nos lo van a mostrar, ¿cierto? Estas no se pliegan, chicas, estas no se pliegan en estructura terciaria, Ana. No se pliegan en estructura terciaria, mira. Pero sí están formando hélices entre dos proteínas, o sea que sí tienen cuaternario, sí interactúan. Estas proteínas, por ejemplo, mira, esta es una proteína, la azul es otra proteína, y ellas pueden estabilizar esa interacción, por ejemplo, clavándole un puente disulfuro entre una y otra. Y eso la hace súper resistente. La queratina, ¿en dónde la encontramos? En el pelo también. ¿Sí saben la diferencia entre cabello y pelo? ¿No saben la diferencia entre cabello y pelo? No. Que los cabellos se quitan así y los pelos así. Bueno, ay, no. No, pues. Bueno, entonces, si entienden aquí el clásico ejemplo de una que no tiene estructura terciaria, no se pliega. Son, bueno, colágeno, ¿cierto? Ya nos van a hablar, por eso está uno de los temas, colágeno es súper importante, ¿no? Eso pues entonces nos lo van a hablar. Entonces, el otro tipo de proteínas que tenemos son las globulares. Estas sí vemos unas proteínas globulares que son así lindas, ¿no? Que usualmente tienen esa estructura esferoide, ¿cierto? Estas proteínas globulares a su vez están repletas de estructuras secundarias tipo alfa hélice, a veces se pueden incluir hojas beta, ¿cierto? Los aminoácidos, pues estas tienen muchos aminoácidos que son hidrofílicos combinados con hidrofóbicos, y eso era lo que les comentaba, que eso hace que los hidrofóbicos queden enterrados hacia el interior, los hidrofílicos hacia el exterior, se forma esa pelotita bien bonita. Estas son las proteínas que tienen, ante todo, funciones enzimáticas, ¿sí? De señalización, de transporte. Estas son las que están en eso. Ustedes quieren hacer una más de soporte estructural, tírense una fibrosa. Pero para una enzima, usualmente son este tipo de proteínas, ¿sí? Y cuando ustedes las ven, esta es una manera de representar esta misma proteína, ¿cierto? Y pues vea lo bonito que se ve, ¿no? Esta, como tenemos ese arreglo de los aminoácidos, pues estas proteínas son solubles en agua, ¿sí? Mientras que las otras no. Ejemplo, hemoglobina y mioglobina. Entonces, claramente, cuando nosotros tenemos esa organización tan hermosa, pues puede ocurrir algunos problemas como la enfermedad priónica. Mire, esto lo vamos a decir muy rápido, pero esto tiene mucho de qué hablar. Pero las enfermedades priónicas son enfermedades que ocurren por la transformación de un tipo de estructura en otro, ¿sí? Por ejemplo, esta, pues, que es el clásico prión original que se encontró, ¿sí? Que era una proteína que se encuentra en nosotros en la membrana de las neuronas, tiene esa estructura, que es ¿cuál? Es una alfa hélice, ¿cierto? Esta estructura alfa helicoidal pues contribuye a la formación de una estructura globular bien bonita, soluble, pero resulta que en algunos casos, en algunas mutaciones se genera, en vez de una estructura alfa helicoidal, se genera una estructura tipo beta, hoja beta, ¿sí? Y estas estructuras beta usualmente generan apilamientos que generan agregados de proteínas, ¿no? Y entonces lo que originalmente era funcional así, cuando adquiere una conformación diferente a la que originalmente tenía, pues deja de ser funcional, pero lo peor, estas estructuras pueden inducir a otras proteínas a adquirir justamente esa función. Por eso, en algunos casos en África, cuando se comían, ustedes saben la historia, ¿no? Estas tribus se comían el cerebro de los que habían muerto por esta enfermedad priónica, y ellos también adquirían esa enfermedad y no sabían por qué era, entonces creían
pero cuando miran en detalle qué era lo que había pasado, pues al comerse el cerebro, que por cierto se lo comen crudo. Entonces esas proteínas empezaban a modificar las proteínas del que se había comido el cerebro y las convertía, sus proteínas nativas las convertía en las proteínas mutales. Este es el experimento clave que dejó a todo el mundo atónito, porque este es un factor hereditario. Pero no es que hace que alguien desarrolle eso. Bueno, lo original es una mutación, pero si tú te comes el cerebro de la persona que tiene esto, esa proteína es supremamente estable y esa proteína puede llegar a afectar las neuronas de la persona que se lo comió. Y no tiene un regulador, como dice, por ejemplo, hay una proteína que regula las mutaciones generales que No, eso no está relacionado por esa vía, ¿no? Eso es súper fuerte. Realmente te comes esto y esa proteína en el torrente sanguíneo llega, afecta a las proteínas del hospedador que normalmente son así, las convierte en esto y eso es herencia. Eso es herencia no modulada por un ácido nucleico, sino por una proteína. Imagínate que este fue lo que se encontró originalmente en esa tribu, pero después, por ejemplo, se ha encontrado que en levaduras hay muchos priones. Hay muchos priones que se comportan de la misma manera, o sea, la proteína induce a otras proteínas a adquirir una conformación que no era. Entonces, a eso va el punto que decías. Que como, o sea, por interacción, esa proteína interactúa con la otra, ¿sí? Esta puede llegar a ser que esta adquiera otra estructura, otra conformación por física interacción. O sea, ellas físicamente interactúan una con la otra y tú como que la estira, como cuando tú tienes una hélice y lo que hacen es estirarla, ¿no? Y forman agregados con esta. Entonces esta deja de ser hélice alfa para convertirse en hebra beta. Es una interacción. Eso es una muy buena pregunta porque eso exige que físicamente interactúe una con la otra. Profe, ¿y por qué tiene que ser de esta volverse a esta? ¿Por qué no de será? esta se va a volver como esta. Esta la va a inducir. Ya Exacto. te digo que esta forma agrupaciones, apilamientos, agregados. Y no cuando puede- interactúa es como cuando tú ¿No puede haber algo que sea lo contrario? Pasar de aquí a allá. O sea, tiene que haber alguien que domine, o sea, tiene que haber una razón de que esta induzca a esta. Esta Y se estructura es supremamente contagiosa, de verdad que como se puede apilar de una manera tan fácil, puede hacer que esta adquiera esta forma, pero de aquí esta, inducir a que esta genere doble hélice no, alfa hélice no. Muy duro. Necesitamos Entonces estos son como- los priones, y el punto de los priones es que genera enfermedades neuronales en los pacientes y se genera por la conformación, un cambio en la conformación de una proteína a la proteína que está alterada. Bueno, vamos a este experimento de Amper. Entonces aquí hay una pregunta que de pronto algunos se la dicen, oiga, ¿y cómo es que una proteína finalmente adquiere su función? La estructura. Entonces hay un molde ahí en la célula que le diga, usted tiene que formarse así, o la proteína misma tiene la información para convertirse en la estructura final. O sea, la estructura está implícita en la proteína o hay otras proteínas que le ayuden a esa proteína a adquirir la estructura final. Entonces aquí viene el célebre experimento de Amundsen. Este experimento de Amundsen es un experimento muy simpático porque el hombre justamente trata de resolver esa pregunta: ¿en dónde está la información para adquirir la estructura final? ¿Sí? Él utilizó como su proteína de trabajo la ribonucleasa bovina. Esta ribonucleasa, para adquirir bueno, ante todo es una proteína globular, ¿sí? Es una proteína globular que genera muchas interacciones no covalentes, pero también genera interacciones covalentes, que están aquí indicadas en colores, ¿sí? Esas interacciones covalentes son los clásicos puentes disulfuro, ¿no? Genera puentes disulfuro, pero nótese, pues obviamente los puentes disulfuro
para una interacción terciaria, como les digo, son distales, ¿no? Aquí pues entonces podemos ver que este es el aminoácido número 26 con el 85, ¿sí? Esto está generando, pero para que sea una estructura como tal, tiene que interactuar la cisteína 26 con el 85 y generar esta unión acá, ¿no? Lo mismo está acá, ¿sí? Lo mismo está acá. Y está repleto de interacciones no covalentes por puentes de hidrógeno, interacciones puentes salinos, ¿sí? Todo esto que estábamos viendo ahorita lo tiene esta proteína, ¿no? Esta proteína está repleta. Entonces, ya él con esta proteína empezó a diseñar una serie de experimentos. ¿Pero por qué era interesante la ribonucleasa bovina? Pues porque es una ribonucleasa. O sea que esa agarra el ARN y lo vuelve chicuca. Entonces ustedes le ponen un ARN bonito, es que tiene una banda, digan ustedes, de 500 bases, marcado radiactivamente, y lo exponen a la ribonucleasa. Esa ribonucleasa se lo vuelve nucleótido. O sea, es supremamente eficiente, ya lo corta. Entonces ustedes pueden evaluar la funcionalidad en cualquier momento. Entonces pueden evaluar cuál es la funcionalidad. Esta ribonucleasa es supremamente estable. Justamente estos puentes de sulfuro la hacen muy estable. ¿Recuerdan? Aquí hablábamos de la estabilidad. ¿Se acuerdan? ¿Qué es la estabilidad? La forma nativa, ¿no? La estabilidad es básicamente que nos va a mantener la forma nativa en diferentes condiciones. ¿Alguien ha trabajado ya aislando ARN acá? ¿No? ¿Nadie? Una de las cosas que más lo joden a uno en un experimento de, por ejemplo, de expresión génica que tiene implícito extraer ARN, ¿cierto? Es la contaminación con ARNasas. Porque estas madres son supremamente difíciles de inactivar. Usualmente una DNasa a 80 grados ya queda inactiva, ¿sí? Pero las RNasa de 80 grados están cagadas de la risa, están tan felices ahí. Toca inactivarlas a 200. O sea, la vidriería, todo eso hay que dejarla por 4 horas a 200 grados centígrados para inactivar las RNasas. Imagínense, es así de complicado. Y ahora, pues claro, los kits y todo eso manejan inhibidores de esas enzimas, pero estas enzimas son supremamente estables justamente por estos puentes de sulfuro. De verdad que para él, chévere, pero para los que trabajábamos en el aislamiento de ARN, una contaminación con ARNasa es, por eso ahí uno tiene que utilizar el tapabocas, tiene que utilizar tubos recientemente comprados que están libres de ARNasa, es supremamente caro trabajar con eso. Pero bueno, el punto es que el hombre entonces dijo, bueno, entonces vamos a diseñar una serie de experimentos en los que yo voy a mirar si, por ejemplo, si yo desnaturalizo esta proteína y yo rompo esos puentes, reduzco esos puentes de sulfuro, ¿será que ella puede retornar a su estructura funcional? ¿Sí o no? Entonces para eso él utilizó un par de agentes químicos. El primero se llama el beta-mercaptoetanol, cuya función es reducir los puentes de sulfuro. Recuerden que la oxidación de las cisteínas genera la cistina, que es esto, y la reducción rompe los puentes de sulfuro. Entonces él utilizó un agente reductor que es el beta-mercaptoetanol. No sé cómo copiar eso. ¿Alguien ha trabajado con proteínas? Todavía no. El beta-mercaptoetanol huele a peo, pero peo horrible. Esa es una de las cosas más horribles con las que uno puede trabajar. Entonces el beta-mercaptoetanol rompe los puentes de sulfuro. Entonces con eso, pues al agregarlo, el beta-mercaptoetanol, las cistinas quedan de nuevo como cisteínas, ¿sí? Entonces ahí eso. ¿Y cómo rompe las interacciones no covalentes? ¿Sí? Las interacciones no covalentes que están ocurriendo a lo largo de la proteína, la rompe con una sal, con urea de alta concentración, 8 molar urea. Entonces la urea va a romper las interacciones no covalentes, el beta-mercaptoetanol va a romper los puentes de sulfuro, va a romper, ¿no? Entonces el hombre, eso es lo que hace. Entonces al tratar la proteína
con urea y beta-mercaptoetanol va a tener esta situación. Y esta situación es lo que se llama una proteína desnaturalizada. Y si está desnaturalizada, ¿qué pasa con la función? Ya no hay. Ya no hay. Si le agregamos ARN a eso, no pasa nada. ¿Ah? ¿Ah? La urea te va a romper los enlaces no covalentes. Profe, ¿cómo así que se vuelve, la cisteína se vuelve, ¿cómo es? ¿Cisteína? La cisteína se vuelve cisteína. Eso. Es que la versión oxidada de la cisteína, que es cuando se forman los puentes disulfuro, eso genera una estructura que se llama la cistina. ¿Sí? Y cuando la rompes es cisteína. Dime, José, ¿tenías una pregunta? ¿Ya? Era la urea. Entonces la urea es la sal, el beta-mercapto es la reductora, sí, pero estaba diciendo cómo se llaman las tijeras. Entonces tenemos esta función. Listo, entonces el hombre dijo, bueno, listo, ya en esa condición, ¿qué pasa con mi proteína? Es no funcional, ¿cierto? Entonces él desarrolló una serie de modificaciones a ese experimento y miró, pues recuerden que lo que él tenía en su haber, digamos que su hipótesis de trabajo, es que en la estructura primaria viene la información para generar la terciaria. ¿Y qué quiere decir con esto de generar la terciaria? Que la proteína sabe, a medida que se va plegando, por ejemplo, en dónde hacer los enlaces, los puentes de sulfuro, ¿sí? O hay alguien que le está ayudando a esa bicha a que haga eso, o ella misma lo hace, ¿sí me entiendes? Sí. Depende de otra, o yo mismo tengo la información para que se genere esa estructura. Entonces, le agregamos urea, le agregamos el beta-mercaptoetanol y tenemos esta función, tenemos esta situación. La ribonucleasa reducida ya no funciona. Pero entonces, ¿qué hace? Dializa esa proteína en un buffer y mira a ver si es reversible eso. O sea, primero esto y después lo que hace es eliminar el beta-mercaptoetanol y la urea y mira a ver qué pasa. Y al eliminarlo, retorna la función de la proteína. ¿Sí? Entonces ya como que la primera parte de su duda queda resuelta. La proteína, sin ayuda de otras proteínas, ella solita puede adquirir la función. Y si puede adquirir la función, ¿qué quiere decir? Que ella tiene la información. Que adquirió Ella la misma. estructura terciaria apropiada, ¿cierto? Los puentes disulfuro se forman en donde tenían que formarse y generaron una proteína funcional. Primera, dime. En el experimento de desnaturalización y corte de los puentes disulfuro, pues tenemos que se desnaturaliza la proteína y aquí no es funcional. Pero lo que hace el hombre es después retirar el beta-mercaptoetanol y la urea, y con el oxígeno que hay todavía ahí en el contenedor, pues se pueden oxidar las cisteínas y eso hace que se generen puentes disulfuro de manera correcta. ¿Sí? Y al generarse de manera correcta, ayudan a formar la estructura y ahí tenemos una proteína funcional. Pero entonces el hombre dijo, oiga, pero sí, es funcional, pero entonces ¿será que las interacciones no covalentes de alguna manera ayudan a la proteína a encontrar su función normal o no? Entonces él hace una variación de este experimento. Entonces, digamos, esta es reversible, ¿no? Sí. Por eso lo pongo aquí. Ribonucleasa reducida irreversiblemente desnaturalizada. Irreversiblemente. Quiere decir que si elimina estas dos, puede volver a ser funcional. Punto. Y eso ya está chévere, ¿no? Pero, entonces, ¿cuáles son las condiciones? Simple y llanamente con que se formen puentes de sulfuro no hay ningún problema. Entonces, miren lo que hace este man. Ahí está el mono. Este man es Phil. Le dieron el Nobel por esto. ¿En serio? Sí, Nobel de Química. Entonces el hombre lo que hace en este experimento, él retira el beta-mercaptoetanol, pero deja la urea. Okay. ¿Recuerdan lo que hace? Al retirar el beta-mercaptoetanol, ¿qué logramos en la proteína? Sí, Ya hay puentes pero de- si mantiene la urea, No hay no hay interacciones interacciones. covalentes. Entonces vamos a ver que la proteína va a adquirir los puentes disulfuro. Entonces ahí el hombre dijo, bueno, dejémoslo quedarme a ver si los puentes disulfuro los hace correctamente, y pues si los hace correctamente pues va a ser funcional.
Entonces, al hacer ese experimento, retirar el beta-mercaptoetanol y dejar la urea, resulta que se forman puentes de sulfuro, pero la proteína no es funcional. ¿Sí? O sea que los puentes de sulfuro se generaron de manera aleatoria. ¿Cierto? Sí se dio la oportunidad de que se generaran, pero ahora lo hacen de manera, ya recuerda que era el 26 con el 70 y pico, habíamos dicho, pues ahora resulta que el 26 se lo puede hacer con el 250, o sea, esta es una orgía, prácticamente, ahí ya ellos empiezan a interactuar de manera, se generan, pero se generan de manera no regular, aleatoria, muy bien, gracias por el complemento. Entonces se generan de manera aleatoria y la proteína es no funcional. Entonces, ¿qué concluyen de ese experimento? Que es necesario las interacciones no covalentes para poder... Muy bien, son necesarias las interacciones no covalentes para encontrar exactamente los residuos para hacer los puentes disulfuros. O sea, la respuesta es: la estructura primaria determina la estructura terciaria, pero para eso todas las interacciones colaboran. Todo. En este caso, las interacciones no covalentes son fundamentales para que se generen los enlaces, los puentes disulfuro correctos. Porque solamente con la generación de puentes disulfuro no vamos a tener una proteína funcional, tiene que ser en la posición correcta. Entonces, la información de la parte... Puentes de hidrógeno, ¿sí? Puentes salinos, ¿sí? Las interacciones hidrofóbicas, todo lo que estuvimos viendo de la terciaria, todas esas interacciones son claves. En últimas, lo que están diciendo es que todas las interacciones ayudan a pegar a la proteína para que las proteínas correctas se unan. Pero las proteínas se pueden unir incluso si no hay interacciones correctas. Entonces ahí, nótese, ahí el punto es, en la estructura primaria está la información para generar la estructura terciaria. Entonces, por eso este experimento le valió al hombre su premio Nobel. Yo les guardo eso después. Yo les paso esto de este es un mapa conceptual de los niveles de interacción. Esto se lo subo para el Nobel, ¿vale? Bueno. Esto es algo bien interesante. Lo que preguntó Hans es clave, porque recuerdan en esta parte, ¿no? Habíamos dicho, esto también fue clave como la confirmación, porque cuando recuerdan que esta estructura se había retirado el beta-mercapto, se mantenía la urea, ¿no? Y se generaban puentes disulfuro aleatorios. Entonces lo que él hizo a partir de esto, como esto no era funcional, él dijo, oiga, ¿y qué pasa si removemos la urea, le agregamos unas trazas de beta-mercaptoetanol y dejamos que otra vez se vuelva a reformar? Resulta que en esta condición se reconstituyó la proteína. Esa era la confirmación. ¿Sí? Entonces aquí claramente él demostró pues, que la proteína todavía podía rescatarse de esta no funcionalidad hacia la funcionalidad, removiéndole la urea, permitiendo que el beta-mercapto cortara los enlaces y de nuevo permitiéndole que se oxidara. Entonces ahí retornó. Por eso esta parte, gracias Hans, por eso esta parte era clave. Eso es clave. Entonces la estructura primaria está en información para la estructura terciaria. Es fundamental, ¿no? La información para generar una proteína catalíticamente activa se encuentra en su estructura primaria. Digamos, en el caso de los priones, ¿habría posibilidad entonces de volver a las proteínas? No, porque ahí los priones son los que, esos sí están asistiendo a otras proteínas para que se transformen. Ahí tocaría eliminar el prion. La cuestión es que eso es como un castillo de naipes, ¿sí? Llega el prion en tu sistema y eso ya genera de adelante un desastre. No hay forma de tenerlo. Mira que eso es una buena pregunta. Yo no he leído acerca de la terapia para curar una enfermedad de priones. Los de la sigla. Sí, claro. Sí, en una cuaternaria la no.
Exacto. Bueno, entonces, yo les subo después de esto para que lo miren. A mí este mapa conceptual me encanta, y se lo voy a subir al Moodle para que lo estudien, porque realmente es supremamente con esto se entiende todo. Bueno, ahora, pues ya les hablé del experimento chévere, pero pues la crítica que le cayó al man es que todo eso lo hizo un vitro, ¿no? Toneladas de proteína en un tubito, 500 microlitros, no, pues valiente gracias, pero eso realmente está ocurriendo en la célula. En las células, así que ya no necesitan no necesitan nadie para ayudarle a plegarse correctamente, ¿sí o no? O sea, ya sabemos que in vitro la proteína puede adquirir, y ya con eso digamos que en la estructura primaria podemos saber la terciaria. Pero ¿qué pasa en una célula, no? Ese es el plegamiento in-house que yo le llamo. Y esto pues, ustedes se pueden imaginar un bus ideal de Metrolínea, ¿cierto? Bueno, los que llegaron ahorita tan chamones. Esto sería lo ideal, ¿no? Pero lo real es esto, ¿no? Poderse mover en un bus como eso, o sea, la libertad que se tiene es mínima. Es mínima. O sea, realmente en el experimento de Amphisen la proteína estaba divina, libre, solita, pero pues claramente nosotros tenemos una célula así de compacta, mire, en este ejemplo de E. coli, ¿cierto? En donde tiene esto sería lo que nosotros veríamos. Esto es una simulación de lo que sería el citoplasma de nuestras células, viendo, vea, eso prácticamente es un Metrolínea a mediodía, ¿no? O sea, las proteínas están chocando, colisionando todo el tiempo. Claro, uno lo ve en el libro, la señalización que llega al receptor y viaja, haber dicho, como una piscina libre, llega hasta a la proteína, pero no, eso es lo que nosotros tenemos. Ese coloide que es el citoplasma está repleto de proteínas que están interactuando, chocando, colisionando una con la otra, y claramente eso va a implicar que nuestras proteínas no se van a tener un nivel de estrés diafragmático. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, en este dibujito, aquí tenemos una zona de síntesis de proteínas ampliado. Esto sería lo que se ve, ¿no? Aquí está el nucleoide, vemos los ribosomas están produciendo proteínas, y estas proteínas claramente están saliendo viritas ahí al citoplasma, que es básicamente salir al citoplasma donde están los motociclistas dándole por encima del andén y llevándose y atropellando a todo el mundo. O sea que en la célula tampoco la cosa es tan así como lo decía antes, ¿sí? Claramente en la célula sí que debe haber una serie de proteínas que le deben ayudar a las proteínas recién sintetizadas a adquirir su plegamiento, porque si no, el choque no va a poder. O sea, con tanta colisión que tenemos en un citoplasma que está tan repleto, va a ser imposible, ¿no? Por más que ellas quieran, ¿no? Recuerden que en Amphisen la proteína está libre, bonita, pero nosotros tenemos esta situación, ¿sí? Ahí la tenemos, va a salir en mí. Entonces, ¿de dónde salió la respuesta a esta pregunta? En la célebre respuesta al choque térmico, que yo creo que ustedes han escuchado esto, ¿no? Cuando ustedes tienen unas células y las exponen a temperatura que se llama no permisiva, ¿sí? Digan ustedes una E. coli que crece a 37 y las ponen a 50, a 60, no le crece prácticamente nada. Por ahí sobrevive una que es una mutante, ¿no? Pero si ustedes hacen un pretratamiento, ¿sí? Hacen un pretratamiento a una temperatura intermedia y después las cultivan a la temperatura que mató a todas las demás, tenemos esto. Ellas crecen y crecen muy bien, ¿sí? Eso ocurre en todo. Ya les voy a mostrar. Nosotros, si tenemos un pretratamiento, miren, esto es cuando la cosa es de una, pero si hay un pretratamiento, en este caso 39, y después se llevan a 50, sobreviven todas. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Pues ahí viene
el punto, sí, bacterias o levaduras, lo que sea, son las célebres proteínas de choque térmico, las HSP. Y eso es lo que complementa la observación de ambos, ¿sí? Que si bien es cierto, la estructura primaria, ¿sí?, tiene la información para generar la proteína catalíticamente activa, pues resulta que en las células sí necesitamos una serie de proteínas que son las proteínas de choque térmico. Esta es en el artículo de Linkwitz. Ellos encontraron que al hacer un análisis de las proteínas expresadas, ¿sí?, en ese pretratamiento, ellos observan que hay unas proteínas claves que le llamaron las HSP. Las proteínas le ayudan a las proteínas celulares a mantener su estructura y adquirir la estructura correcta, ¿sí? Eso es lo que le llaman una chaperona, una función de chaperona. Y en ese momento se creía que eso era para los casos extremos como estos que estamos viendo aquí, pero resulta que esas proteínas de choque térmico están todo el tiempo funcionando y en la célula y en nuestras células normales están ayudándole a nuestras proteínas a adquirir la estructura correcta, ¿sí? Mire, esto es en fibroblastos de pollo. También observamos que cuando se hace ese pretratamiento en una temperatura intermedia, tenemos una expresión de las proteínas de choque térmico que, como les digo, ese era un caso extremo, pero estas proteínas están todo el tiempo en nuestras células. ¿Qué pasa cuando no ocurre eso? Muchas de estas proteínas, estos E. coli, estas proteínas se acumulan en cuerpos de inclusión. Una proteína mal plegada es un peligro para una célula. Y, por ejemplo, en el caso de E. coli, cuando uno está expresando, en el caso de mi estudiante Lilian, por ejemplo, que quería expresar una proteína heteróloga en E. coli y si no se pliega correctamente, la manda a unos cuerpos que se llaman cuerpos de inclusión, que eso es básicamente el basurero de la célula. Ahí es donde va a tener las proteínas que no se plegaron correctamente. Eso no es bueno para una célula. Entonces, hay que plegar bien las proteínas. Y ya les digo que si bien la proteína misma tiene la información para la estructura, en la célula sí que necesitan una maquinaria que les ayude y las apoye a formar esa estructura. Porque esa formación de cuerpos es mala, o sea, se acumula a todos los lugares. Es como en la enfermedad de Priones. Enfermedad de Priones y Alzheimer, por ejemplo, que son enfermedades de proteínas, ¿sí? Ahí hay problemas con los agregados, ¿sí? Los agregados, como su nombre lo dice, pues se van acumulando hasta cuando ya van a ocupar tanto espacio que no le van a permitir a la célula funcionar correctamente y hasta ahí llegamos, ¿no? En el caso de la célula, la acumulación de cuerpos de inclusión puede llegar a un punto en donde ya simple y llanamente mata la célula. Entonces para decir, la tecnología es, usted dice la experiencia le plantearon el problema de que pues en vivo no hay, o sea, esas condiciones que tienen que irse correctamente. Hay muchos choques, interacciones de proteínas al mismo tiempo. Sí, está muy... Y el problema del choque térmico soluciona o plantea el... No es que el problema del choque térmico, es que en paralelo, cuando se revelaron las proteínas de choque térmico, ¿cierto?, que se expresan de una manera abundante en esas condiciones, resulta que esas también se están expresando de manera normal en nosotros y esas ayudan a las proteínas de nuestra célula a adquirir la estructura correcta. Lo que pasa es que cuando tú haces ese pretratamiento, lo que hacemos nosotros es sobreexpresar esas proteínas para ayudar a prevenir el problema de la desnaturalización, porque cuando tú aumentas la temperatura, las proteínas se desnaturalizan. Pero con todo y todo, esas proteínas las tenemos constitutivamente, ellas están todo el tiempo ahí. Entonces aquí va una proteína que se va expresando, aquí viene una de las proteínas que se llama la célebre HSP70, que está interactuando con la proteína que se viene expresando y ella le ayuda, es una chaperona que ayuda a la proteína a tomar su estructura final. Entonces, si bien es cierto que Anfinsen tenía razón, en las células sí que necesitamos unas chaperonas para que adquieran la función, la conformación correcta, porque una conformación incorrecta va a generar un problema en la célula. Entonces, mejor gastarle una platica a tener un juego de proteínas para que nos ayuden a las nuestras a que se plieguen correctamente, a que le hagan la prevención de choque con las otras. Mire lo que ocurre, por ejemplo, en E. coli. Ya te doy la respuesta.
la palabra. En E. coli hay un sistema que es el sistema Roel, que básicamente son como cápsulas en donde le permite a la proteína ingresar a la cápsula y que ella sea la que adquiera su estructura, y una vez adquiere la estructura se libera de esas cápsulas y ya es funcional. El sistema Roel de E. coli es un sistema que opera para permitir la adquisición de estructuras correctamente plegadas y funcionales, ¿no? Entonces, Anfinsen no estaba mal, pero no es correcto que solo eso sea suficiente. Sí necesitamos ayuda. Y en el caso, pues, las proteínas de choque térmico y sistemas como este permiten adquirir la estructura de dimesana. Este sistema son cápsulas, imagínate, es como cápsulas que le permiten a la proteína adquirir la estructura sin que haya choque que la pueda perturbar. ¿Sí ves? Llega, bueno, ese sistema es muchísimo más complejo, pero así como lo estamos viendo, la proteína llega a estas cápsulas, le permite adquirir la función y después se libera. ¿Sí? Y con esto, sí, ahí la chaperona es la cápsula. Profe, tengo una duda ahí existencial, como les digo yo. Se supone que cuando usted tiene un pretratamiento, usted está sobreestimulando o está sobreproduciendo esa enzima. ¿Eso lo hace usted o de algún modo le da el tiempo y unas condiciones que hagan que la misma célula diga, venga, estoy enfrentándome a un ambiente, sí, puedo comenzar a la hacer esto? O sea, le da el tiene tiempo sensores, a ella de... Sí, la célula tiene sensores que detectan esos cambios y lo que hacen es responder amplificando la expresión Sí, de porque esas proteínas. eso de choque. podría explicar pues cómo hay la adaptación Es de adaptativo, ciertas cosas, claro. porque les da el tiempo suficiente para que... No, y en temperatura claramente eso es algo que nosotros nos hemos, o sea, nosotros desde cuando éramos unicelulares hemos estado expuestos, ¿no? O sea, nosotros hemos estado expuestos a cambios dramáticos de temperatura y muy probablemente todo esto son mecanismos evolutivamente conservados, son muy ancestrales. El de HSP70 por aquí. La HSP70 es la clásica que tenemos todos nosotros. Todos nosotros. Nosotros los usuarios tenemos estas proteínas que básicamente van a asistir el plegamiento. Entonces, Anfinsen no estaba mal, pero in the house necesitamos sí o sí proteínas que le ayuden. O sea, tampoco, y pues ya no le pueden quitar el premio Nobel porque ya se murió, ¿no? Pero dime. No, era lo que estábamos hablando, que originalmente esas proteínas fueron descubiertas en el choque térmico. Ahí se identificaron, ¿sí? Y esas proteínas se identificaron porque en el momento del pretratamiento ellas se sobreexpresan, ¿no? Pero eso fue en ese experimento. Y con ese experimento ellos vieron que esa sobreexpresión permitía a las células vivir. Entonces dijeron, o sea que eso tienen una función adaptativa. Y cuando van a ver, resulta que las proteínas en condiciones normales también se están expresando, pero a bajo nivel, y su función es ayudar a nuestras proteínas a que adquieran el plegamiento correcto. ¿Sí? Listo. Ya me quedan 10 minutos porque tengo que irme a una... Bueno, entonces esto, como les digo, esta vaina es muchísimo más complicado, pero lo que quería llevarles como el mensaje es que si bien es cierto, Anfinsen tenía la razón, pues la cosa no es tan mal. Bueno, yo quería rápidamente hablarles de unos métodos de análisis de proteínas. Esta parte analítica me parece muy bonita, ¿sí? Pues porque obviamente nosotros hemos aprendido a indagar ese mundo celular, podemos indagar acerca de las proteínas con ciertos métodos que ustedes de hecho han analizado algunos con el profesor Lázaro. Y pues yo quería aquí mencionarles algunos, especialmente el de secuenciación. Bueno, ¿cómo se analiza usualmente una proteína? Que era como lo habíamos visto hace unas diapositivas, en las proteínas HSP. Las proteínas usualmente se pueden extraer por métodos químicos de la célula y se pueden correr en una electroforesis, y en este caso la electroforesis en la que se corre son en geles de poliacrilamida, que son matrices, son unas matrices que se generan mediante la polimerización de la acrilamida y la bisacrilamida en presencia de persulfato, de MET
genera estos polímeros entrecruzados que lo que nos va a generar es una matriz porosa que va a permitir la migración de las biomoléculas, ¿sí? De biomoléculas de acuerdo a su carga. Entonces aquí esta matriz de poliacrilamida está construida, básicamente que estamos viendo aquí. Y en esta matriz pues nosotros lo que hacemos es servir una muestra de proteínas aisladas de una célula determinada, la ponemos a correr de acuerdo a su carga, ellas se van a separar de acuerdo a su tamaño, ¿no? O sea, ellas van a tener dos tamaños. La carga pues entonces va a ser la misma y ya vamos a ver por qué van a tener la misma carga, porque claramente ustedes dirían, no, venga, pero ¿cómo así? Las proteínas tienen diversa carga, ¿no? En este caso las cargamos negativamente para que puedan migrar al polo positivo. Uno le echaba antes de correrlas, ¿no? Exactamente. El clásico experimento de geles de poliacrilamida se llama SDA-Page en inglés. Sí, el 10 es por el SDS, el detergente, y Page es poliacrilamide gel electroforesis. Ese es el. Este nos permite entonces separar las proteínas por el tamaño, pero todas van, por el tamaño, y la carga va a ser la misma. ¿Por qué van a tener toda la misma carga? Bueno, de hecho, SDS Page es una electroforesis que se llama desnaturalizante. ¿Por qué van a ser desnaturalizantes? Porque son peptidos. Porque nosotros vamos a tratar las proteínas de tal manera que rompamos los puentes de hidrógeno y los enlaces no covalentes, más o menos como eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a romper los puentes de hidrógeno? Con el SDS, con el detergente. Y vamos a romper los puentes de hidrógeno, los puentes de sulfuro, perdón, con el beta-mercaptoetanol, ¿no? SDS es este detergente y el beta-mercaptoetanol es esa moleculita. Entonces recuerden, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? La proteína nativa, las proteínas que aislamos de nuestras células van a tener unas conformaciones que ya vimos, están estabilizadas por puentes de hidrógeno, y puentes de sulfuro, en algunos casos. Entonces, al tratar nuestra muestra con SDS y beta-mercaptoetanol, pues el SDS va a decorar toda la proteína, toda la superficie de la proteína, la va a desnaturalizar, y como este es un detergente aniónico, la va a cargar negativamente. Entonces todas van a quedar cargadas negativamente, entonces ahí ya no nos importa el punto isoeléctrico ni nada. El SDS ya todo es negativo, todo va a estar cargado negativamente. Y como le agregamos beta-mercaptoetanol, todo lo que sea estructura cuaternaria o estructura terciaria que esté plegada y dependa de eso, pues se va a cortar. Entonces al final, por ejemplo, aquí tenemos una estructura cuaternaria, ¿no es verdad? Esto podría ser perfectamente un anticuerpo, ¿sí? Esto que estamos viendo ahí. Sí. ¿Sí? Porque los anticuerpos son estructura cuaternaria, ¿sí? ¿Sí? Eso la tenemos claro. Los anticuerpos es estructura cuaternaria. ¿Por qué es estructura cuaternaria? Son varios peptidos, tienes LFC. Tenemos una cadena pesada, una cadena liviana, o sea que ya hay dos polipéptidos por definición. Dos polipéptidos eso es estructura cuaternaria. Pero los polipéptidos están estabilizados con qué? Que estabiliza la unión de la cadena pesada con la liviana. Tiene dos puentes de sulfuro en las dos cadenas. Un enlace disulfuro. Ajá. Entonces, si ustedes le agregan beta-mercaptoetanol a un anticuerpo, rompen el puente disulfuro y se le separa la cadena liviana de la cadena pesada. Guárdense esto. ¿Listo? Entonces al final lo que vamos a tener, después de ese tratamiento, vamos a tener una situación en donde lo que originalmente en nativo serían dos proteínas, en nativo, ¿sí? Porque también se puede correr una en nativo. Cuando los desnaturalizamos y lo cortamos, vamos a tener tres, ¿sí? Tres proteínas. Entonces, esto eran dos, ahora vamos a tener tres y todas cargadas negativamente. Esto lo servimos en un gel de poliacrilamida, le aplicamos el voltaje, van a correr de acuerdo al tamaño, ¿sí? Se van a separar de acuerdo al tamaño, pero ahora van a estar independientes.
van a indicar. Ahora van a correr independiente. Esa es la idea del SDSPH. Que nosotros podamos ver en ese gel proteínas totalmente desnaturalizadas, totalmente cortadas. Solo vamos a ver básicamente la estructura de una estructura totalmente desnaturalizada. No es proteína nativa, ustedes de ahí no pueden recuperar una proteína funcional, ¿no? Porque, por ejemplo, esta, si ustedes quisieran recuperarla, necesitarían que esto se reorganizara, ¿no? Y eso es muy complejo. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Pero tenemos otro tipo de electroforesis, que ese tipo de electroforesis sí aplica los dos principios que ya hemos visto, que es la electroforesis en 2 dimensiones. En 2 dimensiones, básicamente, la primera dimensión es correr la proteína sin ningún pretratamiento por su punto isoeléctrico. Entonces ahí tenemos una tira que tiene un gradiente de pH, y después esa tira se pone encima del GDS-SPH, y ahora las vamos a separar. Ahora sí la vamos a separar por el tamaño en el que... Esa es la que se tiene que transferir. No, pues lo que transfiere es esta tirita de isoeléctrico. Entonces vamos a tener primero por el punto isoeléctrico, la vamos a separar, y eso se separan por tamaño. Sería muy poco probable que una misma proteína tenga el mismo tamaño y el mismo punto isoeléctrico. Entonces lo que hacemos es comparar. Si uno, por ejemplo, está comparando una célula cancerosa con una normal, los patrones de puntos en 2D pues pueden variar. ¿Sí? Primero se corre sin ningún tratamiento, o sea, según el punto isoeléctrico, y luego ¿qué? ¿Luego qué? El primero es la separación por punto isoeléctrico. Sí. Y después lo que hacemos es correrlo en un NDSSP. Entonces ahí lo que vamos a correr es a separar por tamaño. Entonces, primera separación, primera dimensión, punto isoeléctrico, segunda dimensión, tamaño. ¿Listo? Bueno, última cosa. Vamos a hablar de la secuenciación de péptidos, y con esto termino. Secuenciación de péptidos es algo excelente porque claramente el mundo de la genética y de la biología molecular tiene mucho en la secuenciación de los ácidos nucleicos. Ahora el nanopor puede secuenciar ARN, pero con todo y todo todavía ustedes tienen una proteína y quieren saber la secuencia de aminoácidos, se puede hacer. De hecho, esto es mucho más ancestral que la de los ácidos nucleicos. Y la secuenciación que les quería presentar es la secuenciación por degradación de Edman. ¿Sí? Esta secuenciación, básicamente, el principio consiste en tener un péptido, ¿sí? Ese péptido se modifica con un agente químico que va a marcar, ¿sí? Va a marcar o va a hacer la etiqueta de unión del primer aminoácido. Y mediante un tratamiento químico lo que hace es debilitar el enlace peptídico entre el aminoácido 1 y 2. Y lo libera. Pero se modifica, ¿qué es lo que se modifica? Pues saber la secuencia de las proteínas. O sea, con eso, muchas veces tú no tienes el genoma o quieres saber una proteína, esa proteína que yo encontré en un 2D, por ejemplo. Lo que haces es agarrar del gel, agarras esa mancha, en inglés le dicen el spot, agarras acá porque esto lo viste en la cancerosa y no lo viste acá, ¿sí? Entonces agarras esa proteína y la secuencias, porque ahí no tienes gen, aquí no tienes gen. Es como en la comparación, por ejemplo, en el perfil de transcripción, tú puedes ver en la transcriptómica transcritos en el canceroso que no está en el normal. Pero no necesariamente el transcrito quiere decir que se esté traduciendo. En este caso tú sí estás viendo las proteínas que están presentes en esa célula cancerosa versus la célula normal. Entonces lo mejor es agarrar el spot, que por ejemplo eso es lo que hizo la profesora Marta Lucía. Ella lo que hacía era agarrar estas manchitas, las aislaba del gel y las mandaba a secuenciar. ¿Cómo las mandaba a secuenciar? Por degradación de gel. Entonces el principio es este. Se etiqueta el aminoácido que está más hacia la N-terminal, se le hacen condiciones, se alteran las condiciones de pH para debilitar el enlace peptídico entre el 1 y el 2, se libera este residuo y se puede analizar por HPLC y se repite.
se vuelve a repetir, entonces se le vuelve a agregar el mismo PITC al péptido que está más corto, se libera ese, entonces se va liberando secuencialmente y con eso tú sabes cuál es la secuencia de tu péptido. Entonces esta es la situación ya un poco más a nivel químico. El reactivo químico que marca el polipéptido se llama fenilisotiocianato. Ese fenilisotiocianato se une en condiciones de basicidad media al residuo N-terminal. Después se alteran las condiciones de pH para debilitar el enlace peptídico con el siguiente aminoácido. Y solo se puede liberar y una vez separamos este aminoácido capturado con el fenilisotiocianato, se puede caracterizar por HPLC, se puede caracterizar por otros métodos. Y esto se hace secuencialmente y vas degradando, por eso se llama degradación de Edman, porque se va degradando el péptido aminoácido por aminoácido hasta cuando ya finalmente lo sabes. Esto se alimenta mucho de saber la composición de un péptido. Y eso ustedes lo pueden saber. Teniendo el péptido, lo tratan con ácido clorhídrico que rompe todos los enlaces peptídicos y después lo que hace es pasarlo por HPLC y tú sabes cuántas valinas, cuántos ácidos glutámicos tiene, pero eso no es la secuencia. Tú sabes la composición, pero no la secuencia. Para secuenciar necesitas esta aproximación. Entonces, el problema de secuenciar proteínas con este método es que Edman solo les permite secuenciar péptidos de hasta 50 residuos. Entonces lo que se hace usualmente es agarrar una proteína y tratarla con diferentes enzimas. Esas diferentes enzimas les van a cortar en un residuo en particular. Eso es como las enzimas de restricción, no sé si se acuerdan, que identificaban una secuencia de ADN y cortaban. En este caso, las enzimas que se utilizan cortan en ciertos residuos y la complejidad la reducen para generarles péptidos pequeñitos. Pero ustedes ya saben en dónde está cortando la enzima, entonces esa parte ya la pueden saber. Entonces básicamente tenemos este péptido, por ejemplo, tratado con tripsina, ¿cierto? Que la tripsina les corta en la lisina, en la arginina. Entonces ahí ya saben que les va a cortar en esta parte, ¿cierto? Y le genera péptidos más pequeñitos. Entonces estos se pueden secuenciar por degradación de Edman y después lo que se hace es sobrelapar uno con el otro. Ahí yo sé que ya están un poco saturados, pero la combinación de diferentes métodos de corte de la proteína les va a permitir ensamblar la secuencia de toda la proteína hasta cuando finalmente saben la secuencia completa. Les voy a dejar esto. Tómenle foto si quieren. Analicemos el martes, lo revisamos inmediatamente, ¿no? Entonces, mediante hidrólisis ácida con ácido clorhídrico C-inolar, se determinó que el siguiente péptido tiene la composición de aminoácidos. ¿Sí? A, R, D2, E2, G3, L y B3. Okay, ¿eso qué quiere decir en este péptido? Que alanina solo tiene una, arginina tiene una, ácido aspartico 2, Ácido glutámico 2, ¿qué es? No. Glicina 3. Próxima semana, Fokker. L, ¿qué es L? Sí. Leucina, una, y B, valina 3. Esa es la composición, la secuencia no sabemos. Ahora, los siguientes péptidos se dieron después de una hidrólisis parcial y se determinaron su secuencia. Esto es, ahora sí, la secuencia, después de una hidrólisis, esta es la secuencia de cada peptidito por Edman. Entonces, ¿cuál es la secuencia del péptido inicial? Nos vemos entonces el martes y el martes Ya, ¿listo? profe. Es que no sé qué dijo lo último. ¿Qué? El martes